Un corazón para la unción. Si usted puede decirlo conmigo, un corazón para la unción. Quiero enseñarle de la unción por la sencilla razón de que cada vez que Dios llama a una persona o que Dios quiere hacer algo con una persona, lo que Dios hace es que lo unge para eso. ¿Okay? Vamos a llevarlo a un contexto bíblico, pero luego lo vamos a llevar a nuestra verdad actual. O sea, cómo yo sé que estoy ungido y cómo yo sé que necesito un corazón para yo recibir esa unción. Vemos que la unción aparece en la Biblia por primera vez cuando Dios quiere escoger un rey. Y cuando Dios va a escoger un rey, dice que lo unge. La unción no es más bíblicamente que derramar aceite sobre la vida de una persona. ¿Qué representa ese aceite? Ese aceite representa la aprobación, el respaldo y la voluntad de Dios en la vida de una persona. Alguien ungido era alguien puesto por Dios, asignado por Dios para hacer su voluntad. Vemos que el primer hombre que es ungido, mire esto, la unción aparece en la Biblia para establecer reyes. La unción aparece para Dios definir quién iba a ser el rey. Y vemos que el primer hombre que es puesto como rey tiene un nombre que se llama Saúl. Pero Saúl, así como fue ungido para ser rey, Saúl también fue desechado, porque la unción es la relación que existe entre el hombre y Dios por medio de la obediencia. Por la desobediencia él perdió la unción y por la obediencia luego David fue ungido para ser rey. Entonces la unción la podemos recibir, eso depende de Dios, pero mantenernos bajo la unción depende de nosotros. La unción reposa en el corazón de una persona. El aceite era usado en las lámparas de antes para mantener un fuego encendido. Y el fuego representa la luz. El aceite es lo que nadie ve, la gente ve la luz, pero si no hay luz es porque ya no hay unción. La gente que no se salvó, según la Biblia, fue gente que perdió aceite. Miren la cualidad que en la Biblia da. Todas eran vírgenes, todas tenían lámparas, pero no todas tenían aceite. Y por falta de aceite, ellas no entraron. Y dice que cuando fueron, hay una enseñanza que da Jesús acerca de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes tenían sus lámparas con aceites. Las insensatas solamente tenían la lámpara, pero dice que el aceite se les acabó. Y cuando le fueron a pedir a quien sí tenía, ¿saben qué le dijeron? Vayan a comprar. Escúchenme algo, la unción tiene un precio. La semana antepasada enseñé y traje acá unos frascos de perfume, cuando se recuerda. El perfume, que también es considerado como aceite de unción, el perfume impregna con un aroma el lugar donde está. Yo enseñé la semana antepasada que hubo una mujer que quebró un frasco de perfume a los pies de Jesús. Otra lo hizo sobre su cabeza. Y le dije que una de 1 libra, la otra de un vaso y la otra de un frasco. La unción se da por medida, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Vemos que a Jesús lo ungieron en el final de su ministerio. No se necesita unción para hacer ministerio, se necesita unción para cumplir un propósito. Jesús estuvo caminando por 30 años sin hacer nada. En 3 años fue su temporada y fue ungido para morir, no para ser llamado de Dios. Usted puede hacer un llamado sin la unción, pero la unción vino para lo que él no podía hacer. La unción te califica y te prepara para que tú puedas hacer y hacer lo que en tus fuerzas no puedes. ¿Sabe qué no podía hacer Jesús? Él no podía morir sin la fuerza de parte de Dios para soportarlo. Usted sabe que es difícil teniendo todo el poder soportar una bofetada, teniendo todo el poder soportar los latigazos, teniendo todo el poder cargar la cruz y llevarlo hasta lo último. ¿Qué permitió que Jesús pudiera hacer eso? Él había sido ungido para soportar. Dice que su cuerpo fue preparado para la sepultura. Lo más difícil en la vida de una persona, ¿sabe qué es? Negarse a sí mismo. Pero cuando yo me niego, yo le estoy dando el lugar a Dios para que Él tome acción en mi vida. Entonces, dando un resumen, vemos que David, luego de que Saúl es desechado, él pasa a ser ungido. Y Dios dice esto: yo voy a buscar un hombre que tenga un corazón como el que yo quiero para yo ponerlo como rey. Entonces, miren lo que representa el corazón. Según el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, nos enseña esto, que como sea el corazón, así será la vida de la persona. Quiere decir que para ver cómo era el corazón de David, tenemos que ver cómo era su corazón. No, vamos a ver el corazón de David a través de la vida de David.
Porque dice, como sea tu corazón, así será tu vida. Quiere decir que si yo veo la vida de David, yo le voy a ver también su corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. En otras palabras, a como tú tengas tu corazón, así vas a vivir. Si tú tienes un corazón ofendido, vas a vivir ofendido. Si usted tiene un corazón amargado, va a vivir amargado. Si usted tiene un corazón dolido, va a vivir dolido. Porque como usted lo tenga, así va a ser la vida que va a llevar. Por eso nos conviene, mire esto. Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Diga conmigo, sobre mí. Y me ha ungido. Mire la porción de la unción. Una de las áreas en la que trabaja es en la sanidad del corazón. Dice, para dar libertad a los cautivos, para sanar enfermos, para predicar la buena nueva, el evangelio, la verdad, para enseñar. Pero dice esto, me ha ungido también para sanar al quebrantado de corazón. ¿Sabe qué me gusta de esto? Esta es una enfermedad que no tiene explicación médica. Esta es la enfermedad o el problema en una persona que no tiene una lógica de ser. Que la gente dice, no sé qué me pasa. Fue por algo que pasó en su vida, que su corazón está dañado. Y Jesús dice, el único que puede restaurar eso soy yo. Y por eso estamos en el lugar correcto. Solo la presencia de Dios puede restaurar el corazón. Así que den un aplauso a Dios otra vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Yo oro para que tu palabra nos enseñe hoy, se nos sea revelada y podamos caminar y entrar en lo que tú quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mira lo que pasó. Antes de ir al corazón conforme al de Dios, vamos a ver qué fue lo que hizo que el Saúl perdiera aquello tan preciado que Dios le había dado. Vemos que Saúl fue un hombre puesto por Dios, pero porque el pueblo lo quiso. ¿Okay? El pueblo quería ser gobernado por un rey. Por ahí hay algo que dice, el pueblo tiene el gobernante que se merece. Por eso debemos cambiar nuestro corazón. Entonces vemos que Saúl es puesto, pero él lo pierde por lo siguiente. Dice que al profeta, después que lo unge, le da instrucciones que él no cumplió. Y dice que él se desesperó porque la gente lo presionó. Un ungido no es alguien que toma decisiones por las circunstancias en las que vive, es alguien que toma decisiones basado en la instrucción que Dios le da. Alguien ungido no es alguien que toma decisiones a lo loco. Cuando el profeta llega y ve a Saúl, le dice, ¿qué hiciste? Locamente has hecho. Hay un dicho que dicen de los coreanos que dice ¿qué? ¿Vos sos locos o de coro? Entonces Samuel el profeta le dice, Saúl, tú como que sos de coro, te volviste loco y no avisaste, hiciste algo que no debías hacer. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado tomando decisiones a lo loco por la presión del momento, por la presión de la deuda, por la presión de esto, por la presión del país? Gente yéndose del país sin dirección de Dios simplemente por la presión de una crisis. Yo sí creo que Dios te puede bendecir aquí o allá, pero que no te muevas a lo loco. Espera en Dios y Dios te va a mostrar el camino que tú debes de seguir. Espera en Dios, dice, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, verán una respuesta. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, aunque la visión tardare, escúcheme algo, la visión tarda, pero la visión llega. Aunque tardare, tú lo verás con tus ojos. Aunque tardare, vas a ver respuesta, porque Dios no se queda con nada. Es más, te voy a dar una perla acá. Dice esto: si tú estás desesperado, más se demora. Pero si tú no te desesperas por lo que ha de venir, entonces Dios lo acelera, porque sabe que ya estás listo para eso. A veces uno está apurado porque las cosas se den y no se dan en tu tiempo, pero sí se van a dar en el tiempo de Dios. No sé cuánto le ha pasado uno desesperado porque se dé algo y no se da, y no se da, y no se da, y cuando menos tú lo esperas, allí se dieron las cosas. Dios está listo para bendecirte, pero no te desesperes. Espera en Jehová. David dice esto: yo iré, me presentaré delante de Dios y esperaré. Dice, yo iré, me presentaré, oraré y esperaré. ¿Usted sabe cuál es el error en la mayoría de las personas?
va a Dios, se presenta ante Dios, le ora a Dios, pero no espera en Dios. Saúl ya había hecho todo. Samuel le dijo, espera 7 días. Y el día 7, me imagino el afán del primero, del segundo, del tercero. El día 7, él había aguantado hasta el día 7, pero no se esperó hasta lo último. Y dijo, como vi, dice que cuando él ofreció la ofrenda a Dios, era algo que no podía hacer. Dice que él ofreciendo la ofrenda y Samuel que venía llegando. Mire esto, él tomando la decisión y ya la respuesta venía en camino. No tomes decisiones a lo loco porque tu respuesta está en camino. Samuel ciertamente se había tardado, pero en el plazo que Dios dijo, espérame 7 días, en los 7 días él iba a aparecer. Y por eso le dijo, mira, locamente has hecho, ya yo venía en camino. Quizá usted no se ha dado cuenta, pero Dios tiene tu respuesta en camino. Tu bendición viene en camino. Ese contrato viene en camino. No es para las solteras, tu esposo viene en camino. Los amenes subieron. La bendición viene en camino, hermano. Entonces, en 1 Samuel capítulo 13, verso 13, que Samuel le dice, te hubieses esperado un poco más. Hay alguien que dice, pastor, ya no aguanto más. Yo siento que he dado mucho, yo siento que ya he esperado bastante, yo siento que ya es suficiente. Espera un poco más, que tu bendición viene en camino. Díselo al de al lado para que se lo crea, tu bendición viene en camino. No te desesperes, aunque tardara lo vas a ver. Saúl es encontrado por el profeta porque se le habían perdido unas asnas a su papá. Pero no, yo creo, porque cuando Saúl va a buscar, él va a buscar las asnas, pero él va con un criado que va a buscar un objeto. Lo que yo creo era que las asnas estaban cargadas de algo que ni siquiera su papá confiaba en él, porque él no tenía el corazón correcto. Hermano, la Biblia dice que cuando él fue ungido, Dios le tuvo que cambiar el corazón, porque su corazón no estaba listo para esa bendición. Mire cómo era el corazón de David. Uno, dice que cuando el profeta llega a la familia de Isaí, que es el papá de David, sucede algo. Sucede que están todos sus hermanos menos David. David estaba a cargo, él estaba en el campo trabajando y era el responsable de cuidar las ovejas de su padre. Escúcheme algo, David era el hermano menor, pero era el que tenía la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre que entendía los principios de honra. La responsabilidad de cuidar las ovejas no era de él, era de sus hermanos mayores. Pero él decía, yo voy a cuidar lo que es de mi papá. ¿Sabe que hay hoy poco en día la gente? Un corazón que sepa honrar. Siempre queremos que sea el otro el que haga las cosas. Siempre esperamos que sea otro el que esté. En cambio David decía, yo no voy a esperar que lo haga otro. Si yo lo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y vemos que cuando todos estaban en la casa, él estaba trabajando. Mire cómo era la vida de David. Y esa vida nos va a hablar de cómo era el corazón de él. Dios siempre llama a gente que está trabajando. Dios no llama a gente que no esté haciendo nada. Si usted dice, pastor, pero es que yo trabajo mucho. Como tú trabajas, Dios sabe que tu corazón está listo para una unción mayor. Si tú no trabajas, si tú no te esfuerzas, uno de los atributos de David decía que él era hombre valiente, vigoroso, esforzado. No era un manganzón, era alguien que todos los días se levantaba y tenía una razón de vivir, tenía algo por lo cual pararse firme. No era alguien que decía, vamos a ver hoy, está de madrugada, que son las 1:30. No, mi hermano, este era un hombre que todos los días tenía un trabajo que hacer. Entonces era el menor y no era considerado por su padre, ni siquiera por sus hermanos. Pero le digo una cosa, mire lo que era el corazón de David. David no guardaba rencor ni guardaba odio. Él podía haber dicho, no, esto lo tienen que hacer mis hermanos, ¿por qué me toca a mí? Él no solo cuidaba las ovejas de su padre, dice la Biblia que él ponía su vida en riesgo para cuidarlas. Dice que cuando venía un oso o un león, él salía a defenderlas para que ninguna se perdiera. Él ponía su propia vida en riesgo para que ninguna oveja de su papá ni siquiera eran de él. Mira el corazón de este hombre. Cuidaba con su propia vida algo que ni siquiera era de él. Y Dios dice, Dios dice de él, si este cuida así algo que no es de él, ¿cuánto no va a cuidar algo que yo le di a él? Hay gente que trabaja y como las cosas no son suyas, no le importa. Por eso, ahora David tenía algo que no era de él.
pero Él lo cuidaba. No dejes que se pierda lo que Dios puso en tus manos. Dios puso una familia en tus manos. Dios puso un trabajo, un negocio en tus manos. Hazlo de la mejor manera. Otra cosa que tenía David dice esto. Cuando van a promover a David, habla de él, otra persona. No hables de ti mismo, deja que los demás hablen. Y si hablan mal o hablen bien, no importa, espera en Dios. Dice que hay un oficial del ejército que va a hablar de David. Y dice, él es un hombre que le da un montón de atributos, pero este es el que más me gusta. Dice, él sabe tocar bien el arpa. Mire, cualquiera puede tocar un instrumento, pero no todo el mundo lo toca bien. No todo el mundo sabe hacer las cosas bien. Cualquiera lava carro, pero no todo el mundo lo lava bien. Cualquiera puede dar un mensaje, no todo el mundo lo hace bien. Cualquiera puede hacer lo que sea, pero muy poco lo saben hacer bien. Y si alguien hace algo bien, ¿sabe por qué es? Porque se preparó, porque estudió, porque entrenó, porque todos los días se esforzaba y decía, todavía no me sale, pero voy a darle hasta que me salga bien. Y hasta que le salió bien, la gente empezó a hablar de él y dice, ese chamo lo que hace, lo sabe hacer bien. Tú fuiste llamado por Dios a hacer las cosas bien. David no era un mediocre. Mire cómo era su corazón. David era un hombre que le gustaban las cosas bien hechas, le gustaban las cosas buenas, no se conformaba con lo poco. Él decía, si yo voy a tocar el arpa, lo voy a hacer de la mejor manera. Si Dios te ha llamado a hacer cosas, te digo algo, hazlo de la mejor manera. Hay un versículo que me gusta que dice, porque Dios pondrá tanto el querer como el hacer. Alguien dice, pastor, ya no tengo ganas, ya no me provoca. Dios te va a poner el querer como el hacer, para que lo que hagas, lo hagas bien. Diga conmigo, yo voy a hacer las cosas bien a partir de ahora. Si usted puede verse por un momento, ¿qué hemos echado a perder? ¿Qué hemos hecho mal? Debemos de volver a retomar las cosas. Vamos a hacer las cosas bien como Dios manda. Vemos que David no guardaba rencor, no se enemitó con sus hermanos porque ellos no lo hicieron. Primera de Samuel capítulo 17 verso 34. Cuando David está presente delante del rey, pasa una cosa, que está buscando a alguien para que pelee con un gigante. Esta es una historia muy conocida. Si usted primera vez que ve en una iglesia, debe conocer la historia de David y Goliat. Sin embargo, David responde al rey de la siguiente manera: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Pero hermano, ¿quién se mete de frente con un león o con un oso? Uno ve un problema de esto, ¿qué hace? De lejito. Si uno ve un perro y pega la carrera, uno ve un león, un oso. Mire, un problema o una circunstancia difícil viene para darte cuenta que tú puedes hacer más de lo que decías que no puedes. Cada vez que viene un oso o un león es para que tú te esfuerces y pelees contra eso, porque lo puedes vencer. ¿Cuáles son esos osos, esos leones? ¿Qué? Aquí eran animales. Pero todo esto representa problemas. Y los problemas no son para huirle, los problemas son para enfrentarlo. Los problemas son para superarlo. Y el día de mañana, cuando David le toca ver el Goliat, él ya se había preparado con osos y leones. Es más, ¿cómo saber que tú estás ungido? Cuando el problema ya no te da miedo. David vio a Goliat y no le tuvo ni así de miedo. ¿Saben por qué? Porque él le está diciendo aquí, mira, yo todos los días mato un oso, yo mato un león. Cuando él ve al Goliat dice, más grande fue el león que maté la semana pasada. Este no es nada. Él ya venía de haberse entrenado. Él ya venía de haber peleado. Todo lo que tú has vivido es Dios preparándote para lo más grande que vas a experimentar. Por eso no le tengas miedo a lo que has pasado, a lo que Dios va a usar como plataforma para llevarte a algo más grande. El día de mañana, hoy la gente se tatúa queriendo aparentar cosas. Yo me imagino a David diciendo, ven esto aquí. Esto fue cuando el oso ese, el gris, porque el negro ese no me hizo nada, pero el gris me hizo esta marca aquí. Tus heridas son el testimonio de mañana. Tu fracaso es la experiencia que tú vas a contar mañana. Nadie nunca llega al éxito todo fácil. Me gusta este concepto de éxito.
el éxito es la suma de todos tus fracasos. El éxito es la suma de todas tus derrotas. El éxito es la suma de que nunca te hayas dado por vencido, sino que hayas decidido creer y esforzarte y seguir avanzando. Cuando dice el pastor, yo no me voy a dar por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Esa sí se la... Pero te digo, juro que vale la pena de verdad creerle a Dios. Dígame un amén, pero que se escuche. Mire, estamos en vivo. David se le pegaba atrás a los osos y los leones para librar a un cabrito. Escúcheme esto, para que no se perdiera. Ese era el corazón de David. Pero mire cómo era el corazón de Saúl. Saúl estaba buscando las burras perdidas de su papá. No le importaba lo que su papá tenía. No le importaba lo que su papá... Es más, lo tuvieron que mandar a que la fuera a buscar porque las burras se perdieron y él en la casa bien gracias. David decía, llegó el profeta a ungir un rey. Él no llegó porque él estaba trabajando para que ninguna oveja de su papá se perdiera. En cambio Saúl, su papá, en la casa lo tuvo que mandar y decirle, anda a buscar las burras que se perdieron. Él buscaba las burras, pero su papá lo mandó con un criado y el criado no buscaba burras, buscaba un objeto. Quiere decir que las burras estaban cargadas de algo. Se le perdió la carga y él en la casa sin hacer nada. Hay gente que está perdiendo la familia y no está haciendo nada. Hay gente que está perdiendo su salud y sigue fumando desgraciadamente. Hay gente que está perdiendo los pulmones y sigue fumando sin medida. Hay gente que lo está perdiendo todo y sigue sin hacer nada. David peleaba con todo al punto de poner su vida en riesgo. Fuese león o fuese oso. Eso que te consume por dentro, ese es el oso con el que tú tienes que pelear. Eso que te viene a amenazar tu vida, tu familia, ese es el oso con el que tienes que pelear. Pelear con la inmoralidad, pelear con el alcohol, pelear con la falta de carácter, pelear con la inmadurez, pelear con todo. Porque si no, te quedas sin ganado en tu casa. Es que pensamos que era puro tigre y leones. No, hermano, los leones te están rugiendo en la puerta. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? Buscando a quien devorar. Usted sabe, a un hombre llamado Daniel lo tiraron en un hueco con un montón de leones. León come carne. No tocaron a Daniel. Daniel no olía a carne. Él ya se había negado al mismo. Él dijo, si Dios me libra, que me libre. Si no, no me importa, yo lo voy a servir a él. Él no tenía ni esto de carne, por eso los leones lo veían y decían, este es puro espíritu, no hay nada que comer en él. Nosotros nos vio un león y dice, está listo mi almuerzo. Está listo mi almuerzo. Cuando David llega a donde está Goliat, el rey le intenta poner su armadura y le va a dar su espada. Porque David él no era guerrero. O sea, peleaba, pero no era guerrero, o sea, no peleaba de esta manera. Total que cuando él se pone la armadura, dice la Biblia que él no podía caminar bien porque no le quedaba. Dice, yo no estoy acostumbrado a eso. Dice él, yo no puedo enfrentar a ese gigante con algo que yo nunca he practicado. Hay gente tratando de hacer o de imitar cosas que nunca ha hecho. Queriendo hablar como tal, queriendo parecerse a tal, queriendo aparentar lo que no es. David decía, mira, yo con esto no puedo, porque yo no estoy acostumbrado a esto. Dice que él se va a pelear de una manera diferente. Dice que con una honda y con un palo, es lo que dice la Biblia. No con una espada ni con una armadura. Mira lo que pasa acá. David no se comparaba con nadie. Él no estaba acostumbrado a algo que nunca practicó, pero escúcheme esto, él no se comparaba con nadie. Hay gente que se siente mal si no es como los demás. Tú no fuiste llamado a ser como los demás. Mire esto, todo el mundo con unas armaduras bellísimas y unas espadas brillantes, pero ninguno se atrevía a pelear.
Todo el mundo con un montón de cosas, pero nadie lo usaba. Vemos que esta gente está armada hasta los dientes y nunca había usado la espada, nunca había ensuciado la armadura. La armadura es nuevecita, intacta. David lleno de rajuño, de broma, todo, porque él sí sabía lo que era pelear. Entonces él no se comparaba con nadie. No te compares con nadie porque tú eres diferente. No te compares que si los demás tienen, si los demás hacen. No importa que haya alguien con años en la iglesia. No me importa, usted acaba de llegar, pero usted está listo para matar gigantes. Usted acaba de llegar, pero usted está listo para su llamado en Dios. Usted acaba de llegar, pero Dios te quiere usar para cosas grandes. Él dice que habían pasado semanas y el gigante Goliat todos los días, dice, por la mañana y por la tarde ofendía al pueblo y nadie le hacía frente. David llegó a llevarle comida a su hermano. Él no era del ejército, pero él llegó y dijo: ¿quién es este que insulta a todo el mundo y nadie hace nada? Lo que pasa es que él era diferente. Diga: yo soy diferente. Cuando él llega, él no tolera eso, porque dice: eso no está bien. Hay cosas que usted no puede tolerar. Todo el mundo toleraba ya al gigante, le tenían miedo, porque no sabían lo que era pelear. David dijo: no, esto es inaceptable, alguien tiene que callarlo. Mira otra cosa del corazón de David. David era un hombre enfocado. Dice que el rey había hecho una oferta. El rey hizo una oferta y dijo: al que venciere al gigante, yo le daré. Mire esto. Dice: la casa de su padre no va a pagar más nunca impuestos. 2, le daré a mi hija como esposa. Y 3, le daré lugar en mi reino. David era un hombre visionario. La unción viene para gente que tiene visión y quiere alcanzar algo grande en la vida. Yo no sé si se enfocó fue en la hija, o se enfocó en su padre que no iba a pagar más impuestos, o se enfocó en su lugar en el reino. Lo que yo sí sé es que David se enfocó, porque él preguntó: ¿qué le darán al hombre que mate al gigante? Esto es gente que se ve creciendo. Esto es gente que ve de un problema una oportunidad. Cuando a David le dijeron: el que mate al gigante no va a pagar impuestos, mi hermano, eso lo dicen en coro. Aquí todo el mundo se vuelve guerrero. Saca la fiera que lleva por dentro. Dice que él pensó, mira esto es lo que pensó David. David pensó en su familia. David pensó en su futuro. Y David pensó en Dios. 3 cosas que tú tienes que pensar para que Dios derrame unción sobre ti. 1, pensar en tu familia, pensar en tu futuro y pensar en Dios. Los demás solo veían el gigante que venía de día y de noche. Nadie se animó a pelear por nada. David preguntó: ¿qué le darán al hombre que venciere al gigante? Tú fuiste llamado a vencer, no fuiste llamado para ser vencido. La palabra de Dios dice: porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Más que? No, pero dígalo como que usted venció. Somos más que vencedores. Cuando Jesús muere en la cruz, dice que Él venció. En la cruz fue un lugar de una batalla. Jesús la ganó entregando su propia vida. Vamos a 1 Samuel capítulo 16 verso 18. Dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, hablando de David, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso, es hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y la pregunta más importante es y Jehová está con él. Lo más importante para recibir la unción es que usted sea una persona que Dios esté contigo. Entonces, aquí hay otras cosas. Usted sabe que es muy difícil conseguir a alguien prudente en sus palabras. Mire lo que le voy a decir. David fue ungido para ser rey, pero él nunca lo estuvo vociferando. Él nunca estuvo diciendo: el próximo rey voy a ser yo. Si él hubiese dicho, Saúl lo mata. Si él hubiese puesto a decirle a todo el mundo: Samuel me fue a visitar en mi casa y me ungió y me dijo que yo iba a ser el rey. Prudente en sus palabras.
No le digas a todo el mundo lo que Dios te llamó a hacer. Pero nunca dejes de decirlo para ti mismo hasta que te lo crees. Dice que era prudente en sus palabras. Hay gente que se le va la lengua como si nada. Hay gente que por cualquier cosa viene y saca un comentario indebido. Dice que era prudente en sus palabras. Para ir a un lugar de palacio, David tenía que tener prudencia. Delante de un rey que dijera una palabra incorrecta, lo mataba. Y entonces dice, este es un candidato porque es prudente en sus palabras. ¿Cuánto vamos a refrenar la lengua? Difícil cosa pedido, pastor, dice la mujer. Dice la escritura que todo lo que fue hecho por la palabra. Cuida lo que dices, cómo lo dices, a quién lo dices, por qué lo dices, cuándo lo dices. Porque a veces no es lo que se dice, sino todo lo demás. Quizá lo dijiste en el momento equivocado, en el lugar equivocado, a la persona equivocada. Pero también yo creo que Dios te va a poner en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Cuando llegue ese momento, lo que tú habías peleado por tanto tiempo, así se te van a dar las cosas. Así Dios te va a promover. Mire, aquí David está siendo promovido sin él estar haciendo nada. Y esta persona le dice, yo conozco a uno. Te digo algo, cuando tú estás ungido, alguien más va a hablar de ti. Cuando tú estás ungido, alguien más te va a recomendar a ti. Alguien más va a hacer que te llamen a ti. Pueden haber muchos, pero los ojos de Dios están puestos contigo. David era uno que nunca dejó de servir. Mire el corazón de este hombre. Dice que él estaba sirviendo las ovejas de su padre y él fue ungido para ser rey. El profeta va, hizo un banquete, lo ungió. ¿Y sabe qué fue a hacer David después de eso? A seguir cuidando las ovejas de su padre. Y había sido llamado a ser el próximo rey. ¿Sabe cuál es el problema? Alguien de repente es millonario y se olvidó de todo. Él fue expuesto, pero nunca cambió lo que realmente era. A muchos Dios no ha promovido porque se le va todo a la cabeza y ya se cree que anda, que tiene a Dios agarrado por las chivas, como dicen por ahí. David fue ungido para ser rey y el tipo volvió a seguir trabajando en el mismo lugar con las mismas ovejas. Se cree que esperó más de 10 años entre que fue llamado a que fue posicionado. No creas que porque estás ungido puedes hacer todo lo que quieres. La unción viene para prepararte, para formarte, para que cuando estés listo, Dios dice, ahí está el que yo quiero poner. Dios te está viendo desde los cielos. Prepárate que tú estás en un proceso de formación. Estamos siendo preparados por Dios, pero más temprano que tarde llega la más grande temporada a tu vida. Amén. Una cosa es ser ungido y otra cosa es permanecer ungido. Dios te unge, pero depende de ti que te mantengas con la unción. Mire esto. David hacía todo esto, pero esto no es lo que él era. David fue un guerrero, fue un adorador, fue un pastor, fue un servidor, pero él no fue ungido para hacer nada de eso. David fue ungido para ser rey y para gobernar. A veces tenemos una unción y la estamos usando en un área equivocada. Pensamos que David fue ungido para pastorear, o para tocar el arpa, o para pelear y matar gigantes. No, David mató un solo gigante. Los demás no lo mató él, lo mató su equipo. Lo mató la gente que caminó con él, que aprendió de él, porque un ungido siempre tiene gente que lo sigue. Entonces mira lo que pasa acá. La unción, el propósito, le comencé diciendo que la primera vez que aparece fue para decidir quién iba a reinar. La unción que Dios está trayendo ahora es una unción para que gobernemos. ¿Cómo sé que yo tengo la unción? Ya cerrando aquí. 1. La unción está sobre mí cuando yo veo al gigante y no me da miedo. Eso es una señal de que ha sido ungido. 2.
Cuando no dependes de tus armas para pelear, sino que dependes de Dios. David se enfrenta ahí, se para delante del gigante y dice: yo vengo contra ti en el nombre de Dios. La unción viene cuando tú dejas de pelear en tus fuerzas y dejas que Dios trabaje a través de ti. La unción viene cuando ya tú no dependes de lo que eres ni de lo que tienes, sino de lo que Dios dijo que tú vas a hacer. La unción viene para que gobernemos y no nos dejemos gobernar. ¿Cómo que me domina algo que yo fui llamado a vencer? La semana pasada yo le hablé acerca de la unción que me prepara para soportar. ¿Se recuerda? Jesús no hubiese llegado al final si no hubiese sido por la unción que vino sobre él. Dice que él entendió que fue ungido para la sepultura. Ahora va a venir una unción sobre tu vida que va a venir para que gobiernes esa área y esa situación que hasta ahora no has podido vencer en tu propia fuerza. ¿Sabes por qué? Porque nunca depende de ti. Debemos depender de Dios. ¿Cómo sé que yo estoy ungido? Cuando hay áreas que simplemente no me cuesta, es Dios haciéndolo de una manera sobrenatural. La unción es la herramienta que Dios te da para que tú puedas cumplir aquello por lo cual Él te llamó. ¿De qué depende? Que yo tenga el corazón correcto. ¿Cuál es el corazón correcto? 1, David era un hombre que honraba. 2, David era un hombre que servía, cuidaba incluso aquello que no era de él. Cuando tú cuidas las cosas de Dios, Dios va a cuidar de ti. 3, vemos que David era un hombre que esperaba en Dios, no se adelantó al tiempo que Dios le dijo. La unción te va a hacer saber cuándo tú estás listo. 4, vemos que David lo que hacía, lo hacía bien, no lo hacía más o menos. Él lo que hacía, lo hacía con excelencia, lo hacía con clase, lo hacía de la mejor manera. Fuiste llamado a hacer las cosas de la mejor manera. Lo demás que le enseñé, David fue un adorador, sí. David fue un guerrero, esto me gusta mucho. Un corazón que es correcto es un corazón que no se anda comparando. No se anda midiendo con nadie, porque tú eres único. Que el otro tenga más dinero, que el otro tenga más título, que el otro tenga más profesión, que el otro tenga más tiempo, que el otro tenga esto, que el otro sí es tomado en cuenta y yo no, que el otro no te compares. David no había sido tomado en cuenta por nadie, solo por Dios. Pero cuando nadie te ve, tú no te imaginas, Dios tiene los ojos puestos. Usted dice: pastor, yo siento que a mí nadie ve lo que yo hago. Todo el esfuerzo que yo hago en mi casa, en mi familia, ni mi esposo se da cuenta. Hay mujeres que se frustran, mira, se pintan el pelo, se hacen las cejas, se hacen las pestañas, se hacen las uñas, se compra ropa nueva y el esposo le pasa por un lado y ni cuenta se dio. Dice: ni cuenta se dio todo lo que me hice. Quizás no se dio cuenta, pero tu Dios del cielo sí sabe todo lo que cuenta. El hombre dice: mire, pastor, yo me paro a las 5 de la mañana, llego a las 10 de la noche, me parto el lomo todo el día trabajando y llego a mi casa y nadie se da cuenta de todo el esfuerzo que yo hago. La unción, se lo enseñé también hace poco. La unción provoca eso. La unción o es aceptada o es rechazada. O eres aceptado y recibido, o eres sacado, apedreado, criticado. Porque la gente critica lo que no puede producir. Mi hermano, lo que yo lo voy a administrar ahora es algo fresco que Dios me ha dado. Es algo fresco que está sobre mi vida y hay un principio bíblico que dice: la unción viene sobre la cabeza, corre por las barbas y cubre todo el cuerpo. Hay una unción para romper deudas. Hay una unción para restaurar familias. Hay una unción para emprender. Hay una unción para visionar. Hay una unción para escalar. No que te quedes estancado. No puedes estar estancado. La unción viene para promoverte. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Yo quiero ser promovido. Ponte sobre tus pies y déjame orar y bendecir tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Hay estrategias, ideas que van a venir como pensamiento. Lo primero que hace la unción es que cambia tu mentalidad.
un ungido piensa diferente. Dios te va a dar ideas y pensamientos para que tú salgas de la batalla en la que estás. No le huyas a eso. De parte de Dios, un pensamiento te va a sacar de ese apuro. Una idea del cielo te va a abrir caminos donde tú no veías salida. Un pensamiento, la unción viene sobre la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esa unción fresca que cambia mis pensamientos. Pensamientos de bien y no de mal. Pensamientos de salud, no de enfermedad. Pensamientos de riqueza, no de pobreza. Padre, ahora mismo yo te pido que esa unción fresca venga sobre mi vida. Dios va a ratificarte como alguien que va a ser usado para vencer gigantes. Hoy todo gigante se hace pequeño. Hoy todo problema se le ve respuesta y salida. Señor Jesús, lo que has puesto sobre mi vida, yo oro que a la casa, a la iglesia, la unción viene de tu espíritu. Vendrán pensamientos nuevos sobre ti, pensamientos para emprender, pensamientos para levantarte, pensamientos para hacer. Ya no estarás más de brazos cruzados, ya no verás más cómo se desborona todo delante de ti y que no puedas hacer nada. Verás la mano de Dios ayudándote en todo. Padre, en el nombre de Jesús, oro que se abran los cielos, que venga respuesta. El que tenía deudas, yo declaro que viene un rompimiento. Dice tu palabra que el yugo se pudre por causa de la unción. Yugos de deuda, yugos de problemas familiares, yugos de diferencia en la familia, esposo, esposa, hoy se pudre por causa de la unción. La unción que te toca, esa unción te transforma. Dice que cuando la unción vino sobre Saúl, su corazón le fue mudado. Personas que están batallando con su corazón, Dios hoy te está mudando el corazón. Padre, yo cambio mi corazón. Dejo de ser un ofendido, dejo de ser un amargado, dejo de ser alguien, Señor, apartado de ti. Y a partir de hoy, yo me quiero comprometer a servirte. Yo me quiero comprometer a obedecerte. Yo me quiero comprometer a hacer tu voluntad. A que lo que haga, lo haga bien. A honrar tu nombre por encima de todas las cosas. Señor, yo te doy gracias de algo que estás haciendo. Hay gente que dice, yo necesito producir. Oro porque tu mente ahora es renovada. Vas a entrar en una nueva dimensión de fe. La fe te va a hacer actuar. La fe te va a hacer mover y verás respuesta. Se hacen conexiones para bendecirte. Las puertas que estaban cerradas se abren. Señor Jesús.